Hola amigos de Táchira News, una vez más con ustedes, gracias por acompañarnos. En esta oportunidad nos encontramos con Raniero Pal, nuestro talentoso tachirense ganador de premios Grammy, que abrió un huequito en su agenda y va a compartir con nosotros toda su experiencia. Gracias Raniero, gracias por acompañarnos y bueno, queremos que todos te conozcan desde tu infancia. Sabemos que iniciaste en el mundo de la música desde muy pequeño, aquí en Táchira, aquí en San Cristóbal, porque todavía hay muchas cosas que aprender y que decirle al mundo entero bueno, que aquí somos buenos, aquí hay muchas cosas buenas para dar. Como Bienvenido. mi amigo, los buenos somos más que hicieron ese reportaje ahorita que me dio favorablemente tanta visualización. Bueno, sí, nací aquí, soy de aquí y hemos seguido aquí hasta que Dios me lo permita. Muy contento de poder hacer eso. Sé que no es nada fácil, no es nada fácil eh, para muchos seguir creyendo en nosotros, seguir creyendo en nuestro país. Digamos que un día descubrí que el mundo era muy pequeño, que el mundo no es tan grande como nosotros lo pensamos, que ahora existen muchas cosas, ¿no? Siempre digo echando broma algo tan simple como existen los aviones. Mm. Lo que pasa es que tal vez muchas cosas de lo que nos ha pasado y las situaciones que hemos vivido nos ha hecho sentir un poco más aislados del mundo. Pero, pero me he dado cuenta que es un poco también mental, porque he visto mucha gente en muchas otras partes del mundo que también sienten ese mismo aislamiento, se sienten en ese mismo huequito En una y isla. no salen de ahí. Y me he dado cuenta que no es una situación nada más de país, es una situación que está en tu mente y obviamente también en tu corazón. Qué bonito, qué bonito. Raniero, ¿a qué edad empezaste en la música y quién te dio esa semilla o por dónde comenzó ese impulso a la música? Porque bueno, sabemos que tu mamita es abogada, de Ujú. repente tenía algunos gustos de la música, pero así de lleno a la música. Bueno, pasan muchas cosas, inclusive tengo hasta una historia asombrosa que es un poco larga y no la voy a contar aquí de repente, Pero el resumen. pero, pero antes de contarte la historia asombrosa, yo vamos a hablarlo de la parte terrenal. Este, mm, Como dices tú, mi papá y mamá no, directamente no eran músicos. Mi papá sí era artista, un artista plástico, arquitecto, eh, pero siempre tuvimos mucho valor por el arte y tanto mi padre como mi madre, tanto a nosotros, los hermanos, nos dieron una oportunidad de una educación muy holística. Para siempre, desde nuestra familia, de nuestros ancestros, inclusive, siempre es como la costumbre, y eso creo que es muy tachirense también, de que la mejor herencia que reciben es la educación. Entonces, mi papá y mi mamá siempre me mostraron cómo nuestros abuelos tampoco tuvieron una herencia material, sino la educación. Y la educación de valores del trabajo, de valores de familia. Entonces, yo siempre digo que, bueno, lo digo también un poco echando broma de que mi mamá, como fue juez muchos años y después magistrada y todo eso, era una mujer muy ocupada. Y entonces yo siempre digo echando broma que mi mamá se quería deshacer de mí todas las tardes. Y te mantenía ocupado toda la Entonces me tarde. metía en todas las cosas que podías haber, así como, como esos niños que lo meten en que si en deporte, yo también fui a todos los deportes, en todos los deportes fui malo, nunca funcioné, pero me dieron la oportunidad. Eh, Clases de inglés, clases de pintura, hasta los sábados me acuerdo que iba a la escuela de artes plásticas, entonces yo iba semanalmente, desde muy niño, siempre iba a dos clases de música distintas. Musillama, eso quedaba en el centro, al lado de la cor, que era de órgano electrón, y a la vez estaba también en la Miguel Ángel Espinel, que es la escuela de música desde los 6 años de edad. Entonces empecé de una vez a tener un contacto dentro tanto de la música académica como de la música comercial o popular, vamos a llamarlo así. Y también después a los 12 años, a los 12 13 años, conozco el Sistema Nacional de Orquesta Infantil y Juvenil de Venezuela, especialmente porque ya yo ya tenía como esa inquietud de seguir estudiando música, este, mm, me gustaba mucho. La música, una de las cosas más grandes que me ha enseñado y que lo he entendido ahora, después de tanto tiempo, eh, que siempre le digo a la gente, a los papás, que le dan esa oportunidad de educarse a los niños en la música, yo le digo, mire, la educación musical no es una educación para que el niño sea músico, es una educación que va a permitir al educando, a ese niño y a ese joven, a formarse a un mejor ser humano para vivir en sociedad.
Entonces, el niño desde la práctica instrumental colectiva o la práctica vocal colectiva aprende a aceptar, tolerar y a convivir dentro de las diferencias humanas para crear belleza. Y eso es algo que de una vez queda sembrado en una semilla del niño. Aprende a vivir con las diferencias humanas de toda índole para un fin común que es hacer feliz a las demás personas. Un niño que se forma dentro de esa situación, evidentemente como resultado va a dar un mejor ser humano para la sociedad. Qué bonito, qué bonito. Pero no se me olvida que tienes una anécdota que contarnos. ¿Cuál es la anécdota? Bueno, el resumen es una historia muy larga, pero digamos que mi familia, para aquí la gente también del Táchira, yo soy de apellido Paulini, tengo nacionalidad italiana gracias a los Paulini, y los Paulini todos son de una misma rama. Nosotros, Ernesto segundo Paulini, como se llama el Hospital de Colón, que es mi tío abuelo, o sea, el tío de mi madre, escribió un libro que se llama Mi familia. Y en ese libro, Mi familia, cuenta cómo lo que nosotros, la familia Paulini, llamamos los progenitores, que son Eve Paulini de Angeli y César Paulini de Angeli, vinieron de Italia con una primera hija que se llamaba Nicolina Paulini de Angeli y tuvieron aquí en Venezuela 11 hijos más. Entonces esos 12 hijos fueron los que dieron la ramificación de casi toda la De familia todo. Paulini, pero sin embargo, habían otros primos que habían venido justo antes o en conjunto con César Paulini de Angeli. Entonces, cuando muere el maestro Abreu en el año 2018, en abril de 2018, se viralizó una historia muy bonita de cómo el maestro Abreu le contaba a un periodista, así como tú, que se había enamorado de la música gracias a un abuelo que él no conoció. Lo conoció a través de las historias de su abuelo cuando lo mandaron a vivir a Monte Carmelo, donde la abuela. Y la abuela le contaba cómo su abuelo había traído de Italia una cantidad de instrumentos y había formado la isla de, perdón, había formado la primera banda de Monte Carmelo y todo eso. Entonces ahí donde el maestro Abreu tiene el contacto con la música y se enamora de la música a través de la historia de su abuelo no conocido. No conocido. Y entonces cuando se viraliza esa historia, lo más interesante para mí es que hablaba de que el maestro Abreu, el abuelo, que se llama Don Tonino Anselmi, venía de un pueblito de Italia que se llama La Marciana, que está partido en dos partes, la Marciana Marina y la Marciana Alta. La Marciana queda en una isla como Margarita que se llama la Isla de Elba, la isla de Elba, y su capital es Puerto Ferrairo. En la actualidad, la isla, la Marciana, tiene aproximadamente como 1.500 habitantes. Te podrás imaginar el año 1889. Entonces, Tremendo. bueno, para resumirte la historia, gracias a Yasmín Marrufo, digamos que su originario apellido verdadero de papá es Paolini, cuando Yamil Rifo me invita a participar en la canción Dios así lo quiso, de Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra, que terminamos en una nominación a grabación del año en los Latin Grammy. En ese momento descubrimos, gracias al libro De tu abuelo. de mi tío abuelo, de Ernesto Segundo Paulini, que Que eran familia. que César Paolini de Angeli era primo del abuelo de Yasmil Paolini, como debería Ajá. llamarse, y que era también amigo y habían emigrado en el mismo barco desde el mismo pueblo de la misma isla de Italia que el abuelo de José Antonio Abreu. Entonces lo Imagínate. interesante y fantabuloso y no sé, cósmico de esa historia es que ninguno de nosotros conoció a esos ancestros en vida. Pero descubrimos que así como el abuelo de Abreu no conoció a su abuelo, Abreu no Ujú. conoció a su abuelo, descubrimos que por alguna razón, no sé, como lo quieras llamar, sobrenatural, el abuelo de Abreu, mi tatarabuelo y el Y el abuelo abuelo. de Yasmín Marrufo, los tres eran músicos y emigraron al mismo país que se llama Venezuela y venían de la misma Del isla de misma isla de Italia, de un Italia. mismo pueblo que en esa época tenía menos de 500 habitantes. Imagínate. O sea que ¿Ves? por allá cerquita pudieran ser familiares, consanguíneos por allá. Y para resumirte mal, ¿no? Y lo increíble es que también eran músicos y hubo un corte generacional, o sea, nosotros no conocimos a esos ancestros Increíble. y sin ver a nuestros ancestros músicos y venían del mismo pueblo. Y ahorita también me pasó una historia muy particular que cuando
empecé a ir mucho a la isla de Aruba a hacer un disco de música folclórica. Conocí a un artista de Curazao que vive en Holanda. Y un día me dice, mira, ¿tú eres de dónde? Y yo, no, yo soy de Venezuela. Ta, ta, ta. Me dijo, pero es que a mí me llama mucho la atención tu apellido Pan. Entonces yo le digo, ah, sí, porque bueno, a mí siempre me han dicho que yo tengo nacionalidad italiana, pero siempre me han dicho que el apellido Pan viene casualmente aquí en las Antillas Holandesas. Yo pensaba que de aquí de Aruba. Me dijo, no, su apellido Pan debe venir desde Curazao, de la isla donde yo soy, aunque ella vive en Holanda. Y le digo, sí, dijo, es que los Palm en Curazao son una dinastía de músicos. Y yo, en serio, y cuando Ah, yo busco en Wikipedia, me buscar sale los Rudolf pal. Palm y tal, entonces me sale que el tatarabuelo, o el mejor dicho, el bisabuelo, mejor dicho, era el padre le dicen el padre de la música clásica O sea que por en, cualquier lado en tenía que llegarte la música sí, a el padre ti. de la música clásica en Curazao. Y de ahí para adelante, que si Rudolf Palm, todos los demás Palm que aparecen ahí, todos una familia de músicos de música académica, ¿no? Entonces yo, wow, increíble, ¿no? O O sea sea, que sí se repite la generación y vas rescatando el sí, talento sí, musical. yo creo que puedo dar fe de eso, ¿no? Bueno, volvamos a San Cristóbal. La escuela. La escuela cuando ingresas a Miguel Ángel Aspinell, Ujú. ¿qué semilla o qué recuerdos tienes de allí? Bueno, yo, la Miguel Ángel Espinel, súper hasta gracioso, porque siempre he hecho broma de que por ahí como a los 3 años me votaron, porque yo era el propio niño que me portaba mal. Yo era Mm, un niño tremendo, inquieto, tal, súper activo. Me votaron y entonces a los 3 años o no 2 años que me habían votado fue cuando yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero volver a estudiar música. Y entonces mi mamá me dice, mire, pero yo a la Miguel Ángel Espinel yo no voy a volver a llevar porque usted me hizo ya me pasar da pena. pena, Entonces claro. ahí fue cuando terminé en el sistema. Ok. En esa época quedaba ahí en la Carabobo, en un liceo que queda ahí por la Carabobo, cerca del Parque La Romerita. Y ahí fue cuando fue mi primer contacto con el sistema. Y después, bueno, estudié como unos 6 años ahí en el sistema, todas las materias de práctica coral, de rítmica, lenguaje musical, todo eso. Cuál es el instrumento que más te gusta? No, mi instrumento realmente es el piano. A mí me tocó tocar un poquito ahí obligatoriamente El violín cuatro, la en la flauta. orquesta. No, me tocó tocar violín en la orquesta, pero era como un compromiso nada más para poder estudiar las otras materias porque no había piano, porque el piano no está No dentro de la está. academia del sistema. Pero yo estudié paralelamente, cuando estudiaba en el sistema, estudié en la Judy Jaimes, con una gran maestra de piano que se llama Liliana Fleites, y con ella Ujú. estudié más de 4 años, y fue una de las maestras más importantes que he tenido en mi vida, así como Rafael Saavedra también, que era director de la Escuela de Música Miguel Ángel Espinel en esa época, estoy hablando entre el año 98 al año 2002. Y Liliana Freites también, porque Liliana se formó en el Instituto de Tchaikovsky de Moscú y tiene doctorado en Historia de Arte Pianístico. Y Saavedra, Rafael Saavedra, que actualmente vive en Mérida, él también se había formado en Austria. Y fue uno de los maestros más importantes para mí en mi vida porque me dio armonía académica y análisis de formas musicales. Y para mí sus cátedras las recuerdo con mucho cariño porque eran, más allá del análisis de las formas musicales clásicas y de armonía inclusive también, eran unas clases para la vida. Me enseñaba mucho de filosofía musical. Y para mí siempre es de mis dos más grandes maestros importantes en mi formación musical. Sí, Marcaron sí, para total, ti, absolutamente. totalmente. ¿Qué dirías tú ahorita que ahora pues como en paralelo eres el productor, ¿no? Porque Ujú, eres como tras, no ujú, estás delante. ujú. Porque para muchos de los jóvenes que estudian música, ellos se ven siempre con el micrófono, pero no, mira, hay otras maneras de ser talentoso, de ser artista y de estar con ellos también, porque tal vez la gente ahorita ve grandes cantantes y creen que son los únicos que se ganan Grammy. Mira, tenemos un tachirense que está detrás y se gana Grammy. Sí. Es un tema de cómo diferenciar esos rangos, ¿no? O no es el rango, es Roles el también puede ser. rol, es Ujú, la palabra correcta, es el ujú, rol. ¿Cómo decirle a los jóvenes que están actualmente preparándose que hay muchas vertientes, que hay ujú. muchas ramificaciones de la música? Sí, demasiadas. Demasiadas y hay demasiadas oportunidades laborales de trabajo, vamos a decirlo así, de hacer dinero dentro de la misma industria musical. Eh, no es como solo ser artista y ser cantante, obviamente. Ujú. Y demasiadas apasionantes. Por ejemplo,
Yo mi primera banda que tuve aquí cuando chamo, que se llamaba Caña Loca y después vino Estática. Está- Inclusive cuando ya estaba Estática, que nace con el proyecto de Táchira Rock and Pop que hicimos con la televisora del Ujú. Táchira, que fue donde salió por accidente, vamos a llamarlo así, el proyecto de Estática, que fue muy exitoso. Este, ese proyecto de Táchira Rock and Pop, yo lo hice porque yo estaba inaugurando este estudio. Me acuerdo cuando lo empecé no tenía ni vidrios ni muchas cosas, pero empecé ese proyecto porque yo me acuerdo que en esa época yo le dije a José Avendaño, a José Gur, que eran los directores de la televisora del Táchira, que yo quería darme a conocer aquí localmente como productor y que yo, entonces hicimos como ese reality show de que grabábamos una banda en cada programa de televisión. Y fueron 12 bandas, hicimos un solo disco, hicimos el bautizo del disco, y era porque eso ya era mi sueño. O sea, yo desde que yo estaba en la universidad, o inclusive pudiera decir casi que antes, yo quería ser era productor musical. Exacto, tú habías definido ya tu Sí, rol. y era porque yo además de haber estudiado música durante toda la vida, yo siempre fui afín a la tecnología. Yo fui un niño, o sea, yo nazco en 1983 y mi primer Nintendo Eres un niño. mi primer Nintendo llega a mis manos el mismo año que salió, gracias a un padrino que me lo trajo a Japón, que en 1985. Y mi primer computador llega a mis manos en 1989, gracias a Ernesto II Paulini, el que nombré, que escribió el libro. Nunca se me olvida, una Quiddity 2 Epson. No existía ni siquiera el sistema Windows. Imagínate. Entonces, yo crecí en una etapa donde yo vi nacer, crecer y reproducirse el computador personal. El computador personal lo inventa la IBM en 1980 y yo tuve mi primer computador personal en 1989. Entonces, yo vi antes que naciera el Windows. Estabas muy cerca de la Entonces yo vi tecnología. nacer el MIDI, que también nace en 1980. Entonces yo empecé el contacto con los computadores desde muy pequeño. Yo después, inclusive en el bachillerato, los sábados en la tarde me metí a estudiar técnico medio en radio y televisión en electrónica. Entonces a mí me gustaba la electrónica, después estudié técnico integral en sistemas, estudié informática. Entonces, este, yo paralelo a la formación musical, yo estudiaba todo eso. Entonces yo decía, bueno, a mí me gusta la música tal, he estudiado música académica, he estudiado música Pero popular, estudiaste pero, ingeniería, ¿no? ajá, pero me gustan los cables, me gusta la electrónica, la informática, crecí con el computador. Entonces yo decía, yo quisiera encontrar un rol en mi vida donde yo pudiera combinar todo eso en una licuadora. Y exactamente eso fue lo que encontré a través de la producción musical. Que como yo no tuve la oportunidad exactamente de estudiar producción musical ni ingeniería en audio, porque de hecho el proyecto de la creación de la ingeniería en sonido en Venezuela lo hice yo como tesis de Ajá, maestría, de la maestría que hice maestría en gerencia en educativa de la gerencia UNED. educativa. Entonces, como no tuve esa oportunidad, entonces yo me la inventé. O sea, como cuando digo yo me la inventé, es que yo estudié electrónica, técnico de medio electrónica, técnico integral en sistemas, y después estudié licenciatura en música en la UPEL. Entonces, y después estudié gerencia. Entonces yo como que Fusionaste. fusioné todo eso y me formé académicamente para lo que soy, que es productor musical, que el productor musical no es más que otra cosa que el gerente de recursos artísticos y tecnológicos para crear un fonograma. Entonces, cuando hablas de la parte artística, habla de la parte musical. Entonces, tienes que estar formado, obviamente, en la parte Total. musical. Y cuando eres gerente de recursos tecnológicos, pues tienes que saber, obviamente, de tecnología de audio, de física de ondas sonoras, de electrónica, de sistemas, de informática, manejar Digital Audio Workstation, que son software de grabación y todos los demás subsoftware que le llaman plugins. Cuando te Pues llega todo un eso, ¿no? proyecto, ¿qué dices? Mira, me llegó este proyecto del artista Erika Verdi y bueno, ¿qué evalúas? ¿Qué dices tú? Mira, esto hay que mejorarlo, esto hay que hacerle, hay que dar, sobre todo pensando que ahora un ganador de Grammy no se puede atrever de repente a cometer errores Sí, o de los errores bueno, todo, aprende. todo proyecto, yo siempre digo que esto es como el artista que siempre dice, o inclusive el actor de las tablas, como se dice en el teatro, que siempre, y el cantante, que siempre siente mariposas antes de salir al Da escenario, y ruedo. el día que deja de sentir esas mariposas, se acaba la magia, ¿no? El productor es igual. El productor siempre tiene que tener, digamos, ese pequeño miedo, pero con la madurez de que lo sabes dominar. Siempre hay que empezar cada proyecto con la incertidumbre que te alimenta el miedo y ese miedo te da la sustancia o la energía para
conseguir lo mejor para ese proyecto. O sea, si tú crees que te las sabes todas, ya perdiste. Entonces tú tienes que, cada vez que te llega un proyecto, tú tienes que tener, como pensar que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? Tener esa preocupación, pero una preocupación positiva, sustentada en la madurez y en los conocimientos y la experiencia que tienes del ejercicio. Entonces, cuando te llega un proyecto, uno siempre tiene que tener como esa duda, pero de la duda es que salen las respuestas. Entonces, ese proceso es el proceso que se te convierte apasionante y maravilloso, que es el proceso de crear, de empezar de la nada, de empezar desde una voice note, como dice yo, una nota de voz rudimentaria, con errores, y terminar en ese proyecto final que es esa magia. De hecho, para los creativos, ese proceso se convierte adictivo. Cuando tú terminas un proyecto, tú ya quieres volver a empezar. Exacto, continuar. Y es una cosa muy maravillosa que te enseña este proceso, porque yo siempre se lo comparto a los artistas, que uno siempre pone como que todas las ganas, todas las esperanzas, vamos a llamarlo así, en cada proyecto, en cada canción, en cada disco, pero tiene que tener la madurez de que a veces uno pone todas las ganas, todas las esperanzas y no pasa nada grande. Pero la madurez es en saber que mientras haya salud, se puede volver a empezar. Ya. Entonces, tú haces tienes que dar todo para que tú sientas que esa canción, cada canción que agarres, sea no dejamos la última, pero que sea la mejor de tu vida, que sea la que va a ser un super éxito, que va a ganar una placa de platino, que va a ganar un Grammy, pero teniendo la madurez de que es muy probable que eso no Que pase, tam- que no sí. pase. Es muy probable que no pase, pero si no lo pasa, pero que si no lo haces con esas ganas y con ese ímpetu y con esa energía, nunca vas a estar cerca de que pase. Entonces siempre tienes que hacerlo con toda la energía de que pase, pero con la madurez de sabiendo que es 99% de que no pase. Que no ¿Para pasa. qué? Para cuando no pase, no te derrumbes. Entonces, el arte de hacer canciones y grabar fonogramas te da esa madurez de, como digo yo, cada canción es una oportunidad de volver a empezar. Bonito. El tema del récord Guinness. Ujú, ¿Cómo surge esa idea? Porque imagínate, una canción de 3 horas, más de 3 horas. ujú. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo se la plantearon? Bueno, es una historia bien, bien graciosa en el aspecto que una vez por primera vez estaba yo en los premios ARPA, que son como el Latin Grammy de la música cristiana en español, Ciudad de México. Y fui porque había sido ingeniero de un disco que grabamos aquí, de un artista de Cúcuta, que se llama Radical y está nominados en Mejor Álbum de Música Alternativa. Ellos no ganaron, pero me animó a ir, y fui a los premios ARPA, y en los premios ARPA conocí un rapero, un artista de hip hop que hace hip hop cristiano, que es dominicano, que se llama Néstor Ortega, y es dominicano, pero vive en Barcelona, España. Y empezamos a hablar, no sé qué y tal, y me presentó otro amigo que hace, digamos que el mismo que el hip hop cristiano, que se llama Henry G, le dicen Henry G el decano. Y me dijo, yo tengo un amigo, colega, que vive en New Jersey, en los Estados Unidos, y que también hace hip hop cristiano, y me parece que es una persona que es ideal que yo te tenga que presentar. Y me lo presentó, nos hicimos muy amigos, y ese año 2016 yo fui por primera vez al Latin Alternative Music Conference, que este año también con el favor de Dios voy a ir, ya he ido ya como a 7. Me gusta mucho ese evento en Nueva York, todos los julios lo hacen en Nueva York. Y hacen muchas conexiones de la industria latinoamericana, pero de la música alternativa. Que la alternativa no es música rara, es para reggae, hip hop, rock, indie, pues todo es para la gente Finalmente piensa que son sonidos alternativo es, variados. sí, es como no comercial, no. De ese festival ha salido Calle 13, Town, M.C. Periné, Raguayana, o sea, todos esos artistas se han catapultado gracias al Latin Alternative Music Conference principalmente. Entonces yo siempre voy a ese evento porque conecto y conozco mucha música y muchos artistas de muchas partes latinoamericanas distintos. Y entonces en esa vez él me invitó y me dijo, bueno, vente para New Jersey, no sé qué, de aquí nos conocemos y nos conocimos allá en Nueva York. Y nos hicimos muy, pero muy amigos. Y a los 2 años un día me llama y me dice, mira, voy a romper un récord Guinness. Este récord Guinness lo han roto mucho los hip hoperos, los raperos. De hecho, una vez Eminem lo rompió. Y yo, sí, ¿de qué se trata? Me dijo, voy a grabar la canción más larga del mundo. Pero no te preocupes, no vas a tener que grabar las 3 horas y pico que voy a ver la canción. Tienes que grabar unos segmentos.
le echas ganas. Y entonces, bueno, fue bastante gracioso porque yo llegué aquí y le dije a los muchachos, muchachos, vamos a grabar esta canción que nos invitaron, no sé qué, es algo especial, no tenemos que grabar tanto tiempo, no se preocupen, porque no vamos a ganar un récord Guinness. Obviamente la cara de todos era como de incredulidad, o sea, como que Claro. ¿qué vamos a estar ganándonos un récord Guinness? Nosotros unos gochos aquí de San Cristóbal, eso no va a ocurrir. Pero sin embargo, desde esa época yo puedo agradecer a todo nuestro equipo de trabajo aquí en la Embajada de la Música, de que aunque se le ve la cara de dudas, lo Lo hacen, hacen. lo hacen. Entonces lo hicimos A y todo, digo. después que eso, la certificación de un récord Guinness dura casi 2 años, duró como año y medio y tal, no sé qué, y a los años y medio un día yo llego de Miami y le dije, muchachos, les traigo una sorpresa, les traje las medallas que enviaron de Inglaterra del récord Guinness. Esto es más la sorpresa de incredulidad de todo el mundo era impresionante. Ya ni se acordaban del proyecto. Y bueno, entonces yo siempre he hecho esa historia, digo, bueno, esta es la historia de cómo conocí un rapero en Ciudad de México que vive en Barcelona, que me presentó a otro rapero dominicano que vive en New Jersey, que me invitó a Pero hacer el todo récord es una Guinness. cadena, ¿viste? O sea, todo es una cadena y definitivamente son relaciones. ¿Por qué te mantienes todavía en Venezuela? ¿Por qué con tantas oportunidades, tantos amigos que has conocido a lo largo de tus viajes, que has tenido Ujú. la oportunidad de viajar, tanto de turismo como de trabajo? ¿Por qué volver a San Cristóbal? Bueno, digamos que una de las cosas más importantes que aprendí viajando, cuando empecé a viajar en el 2014 empecé a viajar. Ese día, voy a decirlo un poquito metafóricamente, un día me miré al espejo y dije, yo tengo un pasaporte italiano, yo puedo ir a... Y ahora en este año el pasaporte italiano llegó al número uno, está el número uno en el pasaporte más poderoso del mundo. Y cuando combinas el venezolano con el italiano más, entras hasta Rusia, que no pueden entrar a la Comunidad Europea. Pero y yo dije, yo puedo ir a otras partes del mundo, yo puedo tocar otras puertas. Y entonces cuando empecé a viajar, empecé a recibir y empecé a mostrar lo que hacíamos aquí. Empecé a recibir un comentario que tal vez digo yo tal vez, casi ningún venezolano recibe, que cuando mostraba el ecosistema en el que vivimos aquí musical, y en esa época esta casa no era lo que es ahora, pero no era de repente infraestructuralmente o físicamente, o No, digamos de que, equipamiento, más bien. sí, no, pero no solo como equipamiento, sino no era el concepto de lo que se convirtió ahora la Embajada de la Música, que ese nombre salió fue mucho después, pero ya existía ese ecosistema humano De de que todos músicos llegaban aquí. maravillosos que nos reuníamos en menos de 12 minutos para hacer música. Entonces, la frase que yo recibía de mis colegas, de los artistas, de los productores, que es la frase que yo digo que casi, estoy casi seguro que casi ningún venezolano recibe, es que me decía, wow. Y entonces, cuando escuchaba, me decía, wow, qué bueno y qué espectacular la música que haces y qué buenos los músicos y todo eso. Y tú me dices, y me decían, y de verdad, Todos son viven todos venezolanos. ahí y cerquita de ti y se ven todos los días y se reúnen y tal. Y te decía, eso no pasa aquí en este país. Llámese Estados Unidos, Colombia. Me decía, aquí tú en Bogotá, tú llamas a un trompetista para unir con un trombonista, dura 4 horas en un trancón. Y todos tan buenos, viven tan cerca y todo eso. Entonces me decía, la frase es, envidio lo que tú vives en Venezuela. Entonces, estar rodeado de músicos maravillosos para hacer música era como ser chef y estar en un sitio donde nacen los mejores ingredientes para hacer los más ricos platos. Entonces ahí empecé a darme cuenta de esa frase de que la mayor riqueza que tiene un país no es su oro, ni su petróleo, ni sus diamantes, sino su gente. Y que este país tiene muy buena calidad de gente y que el Táchira tiene muy buena calidad de gente en el aspecto de que somos gente formada en muchos casos hijos de migrantes, em, descendientes de migrantes europeos que trajeron una cultura del trabajo. Mi familia esa italiana cuando llegó, ellos decían que Venezuela era una tierra de gracia porque allá en la isla de Elba, esa historia que conté, en una época sembraban, en otra época venía un invierno muy fuerte, en otra época pescaban, y además que Italia fue el país que sufrió más en las dos guerras. Entonces ellos sufrieron una miseria muy, pero muy fuerte, y, una situación y llegaron a un país, y cuando se instalaron aquí en Colón, decían, este país hay afluentes de agua potable en todas partes, tiras una semilla y se da. Entonces, de nuestros ancestros, de esa familia italiana, quedó esa cultura del trabajo y de ese amor, vamos a llamarlo así, literalmente por la tierra. Entonces, la cultura
especialmente andina y tachirense, también está muy arraigada a los valores cristianos, los valores católicos. Entonces aquí hay gente de muy buen corazón. Entonces, eso no lo es en cualquier parte del mundo. Créeme que no. Ese contacto humano, eso de que cualquiera te hace, te quiere ayudar, eso que haces un nuevo mejor amigo en 5 minutos. Y además, estos músicos maravillosos, en gran parte resultado por dos razones importantes. La zona geográfica en la que estamos, que el músico y el venezolano por naturaleza tiene un bagaje y una cultura musical de merengue, salsa, cumbia, vallenato, rock, Una y mezcla. además, sumado a la formación académica que nos ha dejado el sistema de orquesta durante 45 años, tocando Beethoven, Mozart, Shostakovich, Mahler, eso hace que los músicos venezolanos sean una marca de denominación de origen muy poderosa y que en cualquier lugar del mundo, cuando es un músico venezolano, tiene un respeto igual que las Mises. Yo siempre digo, usted hace un certamen de belleza de cualquier índole en cualquier parte del mundo y dicen, no hemos visto a la representante del Venezuela, Miss Venezuela, no le hemos visto la cara y sabemos que va a quedar en las 10 primeras finalistas. Y usted hace una convención de orquestas sinfónicas del mundo, o de metales, o de cuerdas, y dice, mañana llega la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y Gustavo Dudamel, y todo el mundo tiembla. Entonces, yo descubrí que así como el principal, como te lo dije, el principal baluarte y recurso natural de un país es su gente, nosotros en músicos somos altamente poderosos. Entonces, esa calidad de gente, esa calidad humana, y, y esa calidad de músicos que tenemos aquí es lo que me hace estar sobre Venezuela. Es lo que me hace, como siempre digo, no se trata de huir, se trata de hacer. Que hemos afrontado muchas situaciones, sí. Hemos afrontado muchas situaciones, pero créame que en muchas partes del mundo hay muchas otras situaciones distintas. A veces digo, se cambian unas por otras. Hay más oportunidades de algunas cosas y otras dificultades de otras. Entonces, nosotros aquí en la Embajada de la Música, por eso se llama la Embajada, porque hemos creado una Un realidad muy espacio. distinta al país. Ahorita tenemos el nuevo sistema que vamos a instalar, autosustentable de energía, ecológicamente amigable. Tenemos un acueducto privado de toda la urbanización que construimos entre los vecinos, porque es el país con más afluentes de aguas potables del mundo. Tenemos internet satelital. Entonces, nos volvimos autónomos y autoindependientes. Entonces, cuando empezamos a crear eso, es que los mismos compañeros les decían la embajada, voy para la embajada, porque creamos otra realidad gracias a la música. Entonces, la embajada de la música se convirtió así, con ese apodo, y nosotros nos hace sentir muy orgullosos porque esto que hemos logrado, que es todos estos premios y reconocimientos, que para nosotros se resume en que ahorita me preguntaron con el Grammy americano, que ya está por llegarnos físicamente el trofeo, que me preguntaban, ¿qué significa esto? Yo le digo, significa la consolidación de nuestro sueño. ¿Cuál era nuestro sueño? Nuestro sueño no es que si ganar premios, que si trabajar con artistas internacionales, que hemos trabajado con los artistas más importantes de la industria. Nuestro sueño era convertir a San Cristóbal como una marca de denominación de origen y símbolo y sinónimo de excelencia y calidad musical y fonográfica. Un Que la sello. gente leyera grabado en San Cristóbal, Venezuela y dijera, no tengo ni que escucharlo para saber que era excelente. Entonces, después de 5 Latin Grammy y llegar al Grammy americano, para nosotros ese es el significado. El significado es que logramos un espacio dentro de la industria, una ciudad desconocida para muchísimas partes. Muchísima gente no sabe dónde queda San Cristóbal, Venezuela. No es de las 5 o por lo menos no de las 3 primeras ciudades más importantes del país, ni en población ni muchas otras cosas. Entonces nosotros haber puesto en el mapa, por lo menos dentro de la industria fonográfica, ese es nuestro mayor orgullo. Y ese orgullo creado en este ecosistema que se llama la Embajada de la Música es haberle llegado a los premios más importantes de la industria, a los artistas más importantes de la industria, desde nuestra ciudad tan pequeña, superando todo el tipo de dificultades de servicios, de infraestructura, de esto de que hablamos de servicios públicos, de tantas estas cosas, y haberlo logrado a través de la música. Yo creo que lo que más orgullo nos hace sentir es que hemos creado el modelo del país que queremos a través de esto. Tu mensaje, ya vamos a terminar y eso de la Embajada de la Música era parte de lo que quería preguntarte, pero salió de ti espontáneo.
Eh, Tu mensaje para esos muchachos que están empezando en el mundo de la música, porque bueno, para algunos será dificultad, para otros con tropiezos lo están haciendo, para otros al revés, tienen a sus papás apoyándoles. Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es ese secreto? ¿Qué deben hacer? Mira, ¿qué les recomiendas? Bueno, mira, distinto a lo que ya he dicho, una de las cosas más importantes es que cuando tú tienes un sueño y quieres dedicarte a algo, y para eso va a añadir algo muy importante. Esta frase la regalo mucho, y no solo para los músicos, para todo. Es benditos aquellos que han encontrado su pasión, porque muchos pasan por esta vida sin encontrarla. Y a esa frase le añado, eh, aquel que dedica su vida a su pasión está benditamente condenado al éxito. Amén. Entonces, en ese proceso, en ese proceso, todo, por no o decir casi todo, te va a hacer dudar. Cuando tú tienes un sueño, una pasión, o sea, un sueño rodeado de una pasión, tú quieres dedicarte a algo, tú quieres ser bailarín, tú quieres ser pintor, tú quieres, por lo menos hablando del mundo de las artes, tú quieres ser músico o inclusive cualquier otra profesión general. La gente dice, "Bueno, pues yo quiero ser psicólogo", y me lo han dicho, no, pero es que psicólogo, eso no puedo vivir, eso es lo que yo quiero, pero yo siento que eso no me produce. Y antes lo decían de los músicos, ¿no? Antes lo decían mucho Ujú. de los músicos. O entonces, no, pero es que en este país, ser abogado, hay muchos abogados y ser abogado. Pero si ese es tu sueño, tú tienes que perseguir tu sueño. Y en la persecución de tu sueño, casi todo te va a hacer dudar. Hasta tus seres queridos te van a hacer dudar. Tu familia, tu pareja, tus padres, tus amigos, las situaciones que pasan, te pueden hacer dudar. Y el truco está en ir sobre eso, en no dejarte contaminar de esas dudas. ¿Ves? En escuchar las observaciones, escuchar las opiniones, pero seguir adelante. Cuando no se tiene un norte claro, no se sabe qué viento es favorable. Esa es la otra frase que puedo decirlo. ¿Y cuándo tienes un norte claro? Cuando tienes un sueño definido. Qué bien. Bueno, gracias, Raniero. De verdad, sé que abriste un espacio en tu apretada agenda. Ujú, Gracias a ustedes por acompañarnos. Muéranse de la envidia. Estoy con el ganador de más de 5 Grammy porque vienen muchos. Estoy ujú. segura que sí. Vienen muchos más. Que sean muchos éxitos, Amén. Raniero. Gracias por poner al Táchira y a Venezuela en grande. Bueno, muchas Gracias gracias a a ustedes ustedes, ¿no? también por acompañarnos. Será hasta un próximo Táchira News.